de alguna u otra manera débiles o son fáciles de que la institucionalidad democrática, es decir, las autoridades, Registraduría Nacional del Estado Civil o Consejo Nacional Electoral, tengan real acción de investigación y sanción sobre conductas y delitos electorales, ¿sí? O delitos que atenten contra la democracia. Entonces, estamos en una labor constante de mirar qué normatividad hay y qué reforma política necesitaría el país para mejorar nuestro sistema democrático. Es un sistema que las campañas son absolutamente costosas, donde no se reporta lo que de verdad se gasta, donde no sabemos quién financia realmente el 100% de una campaña, qué interés tiene esa persona que financió esa campaña. Y si lo supiéramos y si se conociera un escándalo, como por ejemplo Odebrecht, no tendríamos una institución o una organización electoral que sancionara e investigara correctamente estos delitos. Entonces esos son problemas que hacen muy débil nuestro sistema democrático, además que pues obviamente elegimos las mismas familias de siempre, elegimos los mismos grupos políticos cuestionados de siempre, se vuelven y se eligen, y esto se reedita constantemente. Digamos que alertar sobre eso, generar mucha información. Los mapas de riesgo electoral son herramientas que le permiten al Estado tomar mejores decisiones que nosotros hacemos todo el tiempo. Generamos eso, alertas para que el Estado actúe mejor, de manera más eficiente. Bueno, hablando de eso, yo el otro día leí una noticia que decía que ustedes habían como alertado que hay mayor riesgo de fraude en algunas mesas de votación que en otras, y que esas son como que las que están en mayor riesgo están en las localidades más grandes, ¿sí? O algo así. ¿Eso de qué depende? O sea, es que yo no entendí muy bien cuál es la relación entre mayor cantidad de personas a mayor riesgo en las mesas de votación. La MOE mide dos tipos de riesgo electoral cada proceso electoral. Por un lado, los indicativos de fraude o manipulación de los votos. En esa variable medimos, por ejemplo, municipios en donde anulan muchos más votos que el promedio nacional. Medimos en donde la participación de la gente fue muy baja o muy alta. Algo pasó en ese municipio. Medimos, por ejemplo, que un candidato se quede con todos los votos. ¿Sí? La competencia, si de verdad hubo competencia o al final uno se quedó con todo, algo pasó ahí. Medimos los tarjetones no marcados. ¿Sí? Ustedes saben que uno recibe Senado, otro de Cámara, entonces uno debería, en teoría, marcar Senado y marcar Cámara. ¿Qué pasa cuando uno nota que los de Cámara están llenos y los de Senado no? O los de Senado están llenos y los de Cámara no. Algo pasó. ¿Qué pasa con esa manipulación de votos? Entonces, esas son las alertas que hacemos sobre indicativos de manipulación de votos y de fraude. Y tenemos otro grupo de variables que miden el impacto de posible violencia en el proceso electoral, ¿sí? Y eso lo medimos un año antes de las elecciones. Presencia de grupos armados, desplazamiento forzoso, amenazar a un periodista político que cubre política o por razón de su cubrimiento por la política, pues es un riesgo para ese municipio. Ataques o atentados es un riesgo para ese municipio que se presenten antes del proceso electoral. Violencia política, es decir, violencia contra candidatos, violencia contra funcionarios públicos, contra líderes sociales, contra líderes comunales. Municipio en donde se atenta contra un político, pues claramente ese municipio está en riesgo electoral. Entonces, esas son otro grupo de variables. La MOE, ¿qué ha dicho? La MOE ha dicho que estas elecciones son las en las que más cantidad en la que menos cantidad de municipios hay riesgo por violencia. ¿Sí? De la historia en la que nosotros medimos esto. ¿Eso qué quiere decir? Que veníamos con cantidades de 450, 500 municipios en riesgo por violencia. Y este año se eliminaron 79 municipios que antes tenían riesgo por violencia, ya no lo tienen. Eso es una muy buena noticia, ¿sí? Sin embargo, los indicativos de fraude y manipulación siguen. Esos se han mantenido, incluso los niveles extremos de riesgo han aumentado. ¿Y eso por qué podría ser? Pues evidentemente porque estamos dejando el tema de la guerra, pero la corrupción política continúa. La manera en la que hacemos política en lo local sigue siendo riesgosa, sigue siendo sigue teniendo muchos beneficios hacer fraude electoral, más fácil comprar unos jurados de votación que comprar a una cantidad de gente para comprar y vender votos y demás. Es decir, y el sistema, de nuevo, por la impunidad, genera estos incentivos. Esas son las dos variables que hemos estado midiendo. En cuanto a la relación con población, hay varias cosas que decir. La primera es que el puesto de votación, entre más gente tenga, pues es más importante, porque allí se puede decidir el proceso electoral. En el caso, por ejemplo, de Bogotá, Corferias o Unicentro son grandes puestos de votación, donde votan
más personas que muchas ciudades de Colombia, ¿sí? Entonces, evidentemente, tener los ojos sobre esos puestos de votación es muy importante porque allí se concentra más cantidad de censo electoral. Sin embargo, hemos descubierto, por ejemplo, que ya van 104 municipios en donde en Colombia tienen más censo electoral, es decir, más gente que puede votar que habitantes, ¿sí? Y eso es una cosa claramente irregular, que no tiene sentido, porque quisiera decir o que votan los niños, o los niños, no existen niños en ese municipio, o que está mal hecho el censo poblacional, o que está mal depurado el censo electoral, alguna de las dos. Pero digamos que sí hay una variable de censo electoral, del impacto que tiene, por ejemplo, un delito electoral en un municipio pequeño que el impacto que tiene en Bogotá. Por ejemplo, en el tema de inscripción de cédulas, de transhumancia electoral, trastear un bus de personas en Caparrapí, pues tiene un impacto mucho más grande que un bus de personas acá en Bogotá, por la cantidad de ciudadanos que tiene Bogotá. Por eso, en donde más votación hay, pues es más importante mirar qué riesgos hay ahí. Para responder nuestra pregunta, ¿por qué los jóvenes no votan en nuestro país? Porque nosotros creemos que hay varias razones. Una, el tema de los partidos políticos, que no representan a las ideas de los jóvenes, o que no logran ya traducir mucho de lo que convencer, persuadir, motivar a la población joven. Dos, es un tema que viene desde los colegios, es decir, de la manera en la que todos nos están inculcando el tema de la democracia y de la participación, que en donde aparece como un mero mecanismo de elección de una persona ahí que no sabemos qué puede hacer por nosotros o no. Entonces, digamos que no genera incentivos para cuando uno ya vota o ya tiene la posibilidad de votar, hacerlo. Tres, es un tema de hogar y de casa, es decir, cuando tenemos una cantidad de abstención tan grande durante tantos años, pues lo que estamos viendo es familias completas no han votado ya durante 2 generaciones. Y si los padres de uno no votan y no le inculcaron eso a uno tampoco lo va a hacer ni tiene por qué motivarse, excepto que haya entrado en la universidad y haya entrado a politizarse más. Pero digamos que hay una tercera. Y hay una cuarta posibilidad que no tiene necesariamente que ver con los jóvenes, sino con la ciudadanía en general. Y es que en muchos municipios, la mitad más o menos de los municipios de este país, ir al puesto de votación es en serio ir a hacer todo un plan de fin de semana, ¿sí? Uno cuando va de viaje ve una cantidad de casas por allá en las montañas, pues pregúntense esas personas dónde votan y qué tendría que hacer una persona en esa casa que se ve allá a lo lejos para ir a su puesto de votación. Okay. Y Fabián, una pequeña reflexión de por qué los jóvenes deberían votar. Bueno, una que es la obvia, una razón que es porque quien uno elige en serio impacta de manera real la cotidianidad de uno. Tanto por la seguridad, como por los servicios públicos, como por los impuestos que paga, como por las subvenciones, acceso a determinados derechos que uno tenga. Eso sí lo hace una alcaldía local, un representante de la Cámara, un congresista o el presidente de la República. Es decir, el voto sí traduce en algo que me va a afectar. 1. 2. Porque resulta que con los que están ahora, con los votos como están en este momento funcionando, los que siempre han ganado las elecciones y se roban el país, tienen más opción de ganar, ¿sí? Al no haber un mercado más amplio de votos, pues es más fácil comprar pocos, y con pocos salen elegidos. Si más personas votáramos, la capacidad de dañarle o aguarle la fiesta a los políticos corruptos sería mucho mayor, porque es mucho más difícil para un político salir a comprar una cantidad de estudiantes universitarios y una cantidad de ciudadanos, y por consiguiente esos votos entrarían en la incertidumbre de a quién se irían esos votos, y seguramente ahí se colarían personas buenas, también podrían ser malas. Pero es decir, digamos que, que bajo el sistema actual los candidatos corruptos ya saben cuántos votos tienen y ya saben cuántos deben sacar para seguir elegidos. No sí debería votar para eso, para al menos dañarle esa fiesta a los corruptos. 3. Porque el tema de la abstención hace que en Colombia, por ejemplo, se elijan presidentes con el 20-25% de los votos totales. ¿Sí? Es decir, cuando yo hablo de primera, segunda vuelta, la cantidad real de personas que vota al final por el que gana es una cantidad mínima respecto del país completo, ¿sí?
Entonces ahí no tenemos un problema de legitimidad, de que quisiéramos que ojalá ese que elegimos al final lo eligiéramos al menos la mitad de los colombianos, pero eso no ocurre en Colombia. No ocurre en Colombia. 4, porque cuando uno vota o quiere votar, uno comienza a hablar sobre votar y sobre la política. Y cuando uno comienza a hablar sobre votar o sobre la política, pues uno lo que comienza es a generar debate sobre la ciudad o sobre el país en el círculo de amigos, en el círculo de familiares, en el círculo de la universidad y demás. Y eso puede ser absolutamente importante. ¿Por qué? Cuando uno, por ejemplo, está en un estadio de fútbol, la gente alentando no va a cambiar el resultado allá, abajo. Pero sí mueve la conversación, sí mueve una energía. Y cuando se mueve una conversación y deliberación, pues así estamos haciendo cultura política. Entonces, votar, o al menos el intentar hacerlo, nos pone a conversar sobre lo público, nos pone a hablar sobre el debate público y sobre la política. Y eso claramente es muy importante, porque necesitamos claramente más, cada día más creer en que hay políticos que sí lo están haciendo bien y que no los estamos viendo porque estamos obnubilados por la corrupción, porque la política es mala y demás, ¿sí? Porque también tenemos pereza de ir a revisar realmente los programas de gobierno de una cantidad de candidatos y no ver lo que está allí. Pero digamos que participar per se generaría eso, mayor cultura política, mayor conversación, mayor interés por lo público, mayor capacidad de controlar el poder político después, al tener más información.